Después de 69 días atrapados a más de 700 metros bajo la tierra, los 33 mineros sabían que estaban a punto de enfrentar el momento más importante desde el derrumbe. Durante semanas habían resistido el hambre, la incertidumbre, el miedo y el desgaste emocional. Ahora, por primera vez, la posibilidad de regresar a la superficie parecía real. En el refugio, iluminado apenas por unas pocas luces, los hombres se reunieron mientras esperaban la llegada de la cápsula de rescate. Había nerviosismo, ansiedad y también una pregunta que debían resolver: ¿quién sería el primero en subir? La decisión no dependía únicamente de ellos. Los equipos de rescate también evaluaban cuidadosamente cada detalle. El primer viaje era crucial. Si algo salía mal, toda la operación podía complicarse. Finalmente, el elegido fue Florencio Ábalos, considerado uno de los mineros con mejor estado físico y mayor capacidad para reaccionar ante cualquier imprevisto. Ábalos se había convertido en una figura conocida incluso fuera de la mina. Durante el encierro, fue quien grabó gran parte de los videos que permitieron al mundo conocer las condiciones en las que sobrevivían los 33 trabajadores. Por eso, muchos lo apodaban el camarógrafo. Mientras la tensión crecía, la cápsula Fénix descendía lentamente por el estrecho conducto perforado a través de la roca. Cada metro que avanzaba representaba meses de trabajo, cálculos, esfuerzos coordinados por especialistas de distintos países. Pero también representaba una enorme apuesta. Hasta ese momento, nadie podía garantizar con absoluta certeza que el sistema funcionaría exactamente como se esperaba. Finalmente, la cápsula llegó al refugio. Los mineros la observaron en silencio. Después de más de 2 meses atrapados bajo la tierra, aquella estructura metálica era lo más parecido a una puerta de salida que habían visto desde el derrumbe. Pero todavía quedaban preguntas por resolver. ¿Funcionaría el mecanismo durante el ascenso? ¿Resistiría la cápsula el recorrido completo por el estrecho túnel? ¿Podrían rescatar a los 33 hombres sin que ocurriera ningún imprevisto? Y la pregunta más importante de todas: ¿estaban realmente a punto de terminar aquellos 69 días de encierro o la prueba más difícil aún estaba por comenzar? Para entender una de las historias de supervivencia más extraordinarias del siglo XXI, primero tenemos que viajar en el tiempo y trasladarnos al norte de Chile, a unos 30 kilómetros de la comuna de Caldera. En la región de Atacama se encontraba la mina San José, un yacimiento enclavado en medio de un paisaje árido y montañoso, donde durante décadas se extrajeron minerales valiosos de las profundidades de la tierra. Desde los años 80, la explotación estuvo a cargo de la compañía Esteban I Sociedad Anónima, que inicialmente trabajó con plata y más tarde concentró sus esfuerzos en la extracción de oro y cobre. La minería siempre fue una de las actividades más peligrosas del mundo. A pesar de los avances tecnológicos y de la maquinaria moderna, gran parte del trabajo sigue dependiendo de hombres que pasan largas horas bajo tierra, rodeados de roca inestable, explosivos, maquinaria pesada y túneles que pueden convertirse en trampas mortales en cuestión de segundos. Y la mina San José ya tenía antecedentes que preocupaban. Mucho antes de que el mundo entero escuchara hablar de ella, el yacimiento había sido escenario de accidentes graves. Por ejemplo, en marzo de 2004 murió un trabajador llamado Pedro González mientras realizaba tareas en una zona donde la circulación de maquinaria estaba prohibida. 3 años después, en enero de 2007, otro minero llamado Manuel Villagrán perdió la vida cuando una enorme masa de roca se desprendió dentro de la explotación. Aquella segunda muerte provocó una fuerte reacción sindical
y derivó en el cierre temporal de la mina. Durante un tiempo, pareció que la historia de San José había llegado a su final, pero sin embargo, eso no fue así. El 30 de mayo del año 2008, el yacimiento volvió a abrir sus puertas. Según las autoridades, la reapertura fue autorizada después de realizar estudios técnicos y verificaciones de seguridad que aseguraban que las condiciones de trabajo eran adecuadas. Además, se implementaron mejoras visibles. Se reforzaron sectores de producción, se incorporaron nuevos controles, se contrataron especialistas en prevención de riesgos y se establecieron inspecciones periódicas. Entre las medidas más importantes figuraba la construcción de un refugio subterráneo especialmente diseñado para situaciones de emergencia. El lugar contaba con aire comprimido, botiquines, reservas de agua, alimentos, oxígeno y sistemas para comunicarse con la superficie. Sobre el papel, parecía que las lecciones habían sido aprendidas, pero todos sabemos que la realidad es un poco más compleja. Apenas un mes antes de la tragedia que cambiaría para siempre la historia de la mina, otro accidente encendió las alarmas. El 3 de julio de 2010, el trabajador Gino Cortés sufrió heridas gravísimas cuando un desprendimiento de roca le amputó una pierna. Aunque posteriormente se discutieron las causas exactas del incidente, el episodio volvió a poner sobre la mesa la misma pregunta incómoda. ¿Era realmente seguro trabajar en San José? A pesar de todo, la mina continuó operando, y la respuesta de muchos trabajadores era sencilla. Sí, el riesgo existía. Todos lo sabían, pero también existía una recompensa que era difícil de ignorar. Los salarios que ofrecía la empresa superaban ampliamente a los de otras explotaciones mineras de la región. Se decía que los trabajadores cobraban alrededor de 1.000 euros mensuales, una cifra considerable para la época y superior a la que percibían muchos profesionales chilenos. Para hombres que mantenían familias enteras, aquel dinero representaba oportunidades que no encontraban en ningún otro lugar, y por tal motivo seguían trabajando. Por eso, aceptaban jornadas agotadoras de 12 horas diarias durante 7 días consecutivos, seguidas por una semana de descanso que, en muchos casos, tampoco era un verdadero descanso. Algunos aprovechaban esos días para realizar horas extra. Otros recorrían cientos de kilómetros para reencontrarse brevemente con sus seres queridos antes de regresar nuevamente a la mina. Cada uno de ellos tenía una historia diferente. Tenían esposas, hijos, padres, hermanos y principalmente sueños y proyectos. Ninguno podía imaginar que en apenas unos días quedarían atrapados en las profundidades de la montaña y que el mundo entero iba a conocer sus nombres, porque el 5 de agosto del año 2010, algo ocurrió en la mina San José, algo que transformó una jornada laboral aparentemente normal en una lucha desesperada por sobrevivir. La tarde del jueves 5 de agosto del año 2010 parecía transcurrir como cualquier otra en la mina San José. Los 33 trabajadores realizaban sus tareas habituales a cientos de metros bajo tierra en uno de los yacimientos más importantes de la región de Atacama. Sin embargo, a las 14:51, un estruendo sacudió las galerías subterráneas. Un gigantesco derrumbe bloqueó los accesos principales y dejó atrapados a los mineros en las profundidades de la montaña. Lo que sucedió después generaría fuertes cuestionamientos. Aunque la empresa tuvo conocimiento del accidente poco después de lo ocurrido, la emergencia recién fue comunicada oficialmente cerca de las 19:30 horas. Esa demora provocó que los primeros equipos de rescate llegaran al lugar alrededor de las 10 de la noche, cuando ya habían pasado varias horas desde el colapso. Mientras tanto,
la noticia comenzaba a extenderse por todo Chile. Familiares, amigos y vecinos de los trabajadores se trasladaron rápidamente hasta la entrada de la mina en busca de respuestas. Nadie sabía con certeza qué había sucedido bajo tierra ni cuántas personas seguían con vida. Con el paso de las horas, comenzaron a levantarse carpas improvisadas alrededor del yacimiento. Aquel asentamiento espontáneo, que nació de la angustia y la incertidumbre, pronto iba a ser llamado Campamento Esperanza. A medida que avanzaban los días, más personas se sumaban al lugar. Bomberos, brigadistas, rescatistas, voluntarios y familiares terminaron formando un enorme equipo humano que trabajaba con un único objetivo: encontrar a los mineros. La Oficina Nacional de Emergencia fue la encargada de verificar cuántas personas habían quedado atrapadas. En un principio, existió confusión respecto de la cifra exacta. Se creyó que eran 34 trabajadores, pero más tarde se descubrió que uno de ellos nunca había llegado a la zona afectada porque se había quedado dormido cuando ocurrió el accidente. Finalmente, durante la noche del 6 de agosto, las autoridades confirmaron que eran 33 los hombres atrapados bajo la montaña. Durante las primeras 48 horas, los propios mineros intentaron encontrar una salida por sus propios medios. Existía una posible vía de escape a través de la chimenea de ventilación conectada con el refugio de emergencia, ubicado a unos 688 metros de profundidad. 2 trabajadores fueron enviados a explorar el recorrido con la esperanza de alcanzar la superficie. Avanzaron durante horas entre polvo, escombro y pasajes dañados por el derrumbe, llegando hasta los 235 metros de altura. Estuvieron sorprendentemente cerca de los equipos de rescate que trabajaban en el exterior, pero entonces la tierra volvió a temblar. Nuevos desprendimientos obligaron a los exploradores a regresar. Durante esa inspección descubrieron además una realidad devastadora: la escalera de emergencia que debía conducirlos hasta la superficie nunca había sido terminada. La salida, que podía haber salvado sus vidas, simplemente no existía. Mientras tanto, la tensión crecía en todo el país. Los medios de comunicación seguían cada novedad y millones de personas esperaban noticias que nunca llegaban. Los días pasaban y el silencio proveniente del interior de la mina comenzaba a alimentar los peores temores. Como si la situación no fuera ya suficientemente complicada, un segundo derrumbe terminó por empeorar todo este panorama. Esta vez, el movimiento de la tierra bloqueó completamente la chimenea de ventilación, que representaba la única alternativa relativamente cercana para intentar acceder al sector donde podían encontrarse los trabajadores. Los especialistas calcularon que el desprendimiento involucraba alrededor de 700.000 toneladas de roca. Con ese nuevo colapso, las escasas posibilidades de alcanzar a los mineros por los conductos existentes desaparecieron casi por completo. La incertidumbre era cada vez mayor. El 12 de agosto, cuando ya habían transcurrido varios días sin contacto alguno con los atrapados, el ministro de Minería de Chile, Lawrence Goldborn, declaró públicamente que las probabilidades de encontrar supervivientes eran escasas. Sus palabras cayeron como un golpe devastador sobre las familias que permanecían en Campamento Esperanza. Para muchos, aquello sonaba casi como una sentencia anticipada. La falta de comunicación con el interior, los derrumbes sucesivos y la inexistencia de una ruta de escape viable llevaron incluso a que algunos sectores comenzaran a considerar la posibilidad de abandonar los esfuerzos de rescate. Sin embargo, la reacción de los familiares fue inmediata. Se negaron a aceptar que la búsqueda terminara sin haber agotado todas las alternativas posibles. La presión social y mediática
obligó a las autoridades a buscar nuevas soluciones. Fue entonces cuando apareció una figura fundamental para el futuro de la operación, el ingeniero Andrés Sugarret. Su propuesta consistía en dejar de intentar acceder por los túneles existentes y comenzar a perforar la montaña desde la superficie. La idea era utilizar maquinaria especializada para abrir profundos pozos de exploración que permitieran establecer contacto con los trabajadores y, si todo salía bien, enviar suministros o planificar un eventual rescate. Poco después comenzaron a llegar enormes camiones transportando equipos de perforación. Las máquinas fueron instaladas a contrarreloj y los trabajos avanzaron día y noche mediante turnos rotativos. El objetivo inicial era perforar varias sondas capaces de transportar oxígeno, agua, alimentos y, eventualmente, permitir algún tipo de comunicación con el interior. Cada metro excavado alimentaba la esperanza de las familias que observaban los trabajos sin apartarse del lugar. Sin embargo, la montaña seguía guardando silencio. En uno de los intentos, cuando las perforaciones alcanzaron aproximadamente los 510 metros de profundidad, los rescatistas encontraron una galería que parecía prometedora. Durante algunos minutos, la expectativa fue enorme. Muchos pensaron que finalmente habían llegado hasta los mineros, pero al inspeccionar el lugar, descubrieron que se trataba de un antiguo taller abandonado. No había rastros de los 33 trabajadores. Las perforaciones continuaron descendiendo mientras una pregunta comenzaba a repetirse dentro y fuera de Chile. Después de tantos días atrapados, sin contacto alguno con el exterior y con recursos que necesariamente debían estar agotándose, ¿seguían con vida los hombres de la mina San José? Los días seguían pasando y la incertidumbre comenzaba a transformarse en desesperación. Mientras los equipos de rescate perforaban sin descanso, las familias permanecían en el campamento Esperanza, aferradas a una posibilidad que era cada vez más difícil de sostener. Habían transcurrido 2 semanas desde el derrumbe y nadie sabía qué había ocurrido con los 33 hombres que estaban atrapados bajo la montaña. El día 22 de agosto llegó el momento que cambió la historia. Una de las perforaciones alcanzó una rampa cercana al refugio, y cuando los rescatistas retiraron la sonda, encontraron adherido un mensaje escrito con lápiz rojo. Decía simplemente: «Estamos bien en el refugio los 33». Aquellas palabras provocaron una explosión de emoción. Familiares, rescatistas y periodistas rompieron en aplausos. Contra todos los pronósticos, los 33 mineros seguían vivos después de 17 días de estar atrapados a más de 700 metros de profundidad. La noticia recorrió el mundo y el presidente chileno Sebastián Piñera convirtió aquel papel en un símbolo nacional al exhibirlo frente a las cámaras. Pero la alegría convivía con una realidad que era innegable. Los mineros seguían atrapados. Ahora sabían dónde estaban, pero nadie podía asegurar cuánto tiempo demandaría sacarlos de allí. Con el conducto ya asegurado, comenzaron a enviarles agua, alimentos, medicamentos y cuestionarios médicos. Las respuestas revelaron que muchos sufrían estrés, aunque su estado general era mejor de lo que se esperaba. También trascendió cómo habían logrado sobrevivir. Durante días, compartieron mínimas porciones de comida y agua, llegando incluso a dividir una sola lata de atún entre los 33 hombres. Mientras Chile celebraba, surgían las primeras polémicas. Los dueños de la mina reconocieron dificultades económicas para afrontar salarios e indemnizaciones e incluso anunciaron despidos masivos. Para muchas familias, la discusión sobre las responsabilidades había comenzado antes de que terminara el rescate, pero el operativo continuó creciendo. Se incorporaron especialistas de la Armada chilena y el 26 de agosto una cámara descendió hasta el refugio.
por primera vez el mundo pudo ver a los mineros. Sonrientes, saludaban a sus familias, agradecían la ayuda y trataban de transmitir tranquilidad pese a las circunstancias. Entre quienes asumieron un papel fundamental apareció el médico Gian Romagnoli, encargado de monitorear permanentemente la salud física y emocional del grupo. En su casco escribió una frase que resumía el espíritu de toda la operación: nadie se queda abajo. Ahora ya no quedaban dudas de que los 33 mineros estaban vivos. El problema pasaba a ser otro, tal vez el más difícil de todos: cómo sacar con vida a 33 hombres atrapados a más de 700 metros de profundidad dentro de una montaña que ya había colapsado 2 veces. Con los 33 mineros localizados y con vida, comenzaba la etapa más difícil de toda la operación: sacarlos de una prisión de roca ubicada a más de 700 metros de profundidad. Nadie había realizado un rescate semejante. La misión fue bautizada como Operación San Lorenzo y quedó bajo el liderazgo del ingeniero Andrés Ugarret, quien reunió a especialistas de distintas áreas para diseñar el plan definitivo. Mientras los mineros recibían alimentos, medicamentos y suministros cada vez más complejos, en la superficie se estudiaban distintas alternativas para llegar hasta ellos. El llamado Plan A consistía en utilizar una gigantesca perforadora conocida como Strata 950, capaz de abrir un conducto vertical hasta el refugio. Sin embargo, los cálculos indicaban que el trabajo podría tardar entre 3 y 4 meses, siempre y cuando la montaña no presentara nuevos obstáculos. Al mismo tiempo se pusieron en marcha otras alternativas. El Plan B utilizaba una perforadora T-130, apodada por los familiares como la Transformer, mientras que el Plan C recurría a una enorme máquina petrolera capaz de perforar un conducto más amplio en una sola etapa. Para mediados de septiembre, los 3 planes trabajaban simultáneamente en una carrera contra el tiempo. Mientras las máquinas avanzaban, también se preparaba el momento del rescate. El ingeniero Alejandro Poblete diseñó las cápsulas Fénix, estructuras metálicas equipadas con oxígeno, sistemas de comunicación y dispositivos de seguridad que transportarían a los mineros hacia la superficie. Además, les enviaron cascos especiales, ropa adecuada y lentes de alta protección para evitar lesiones al volver a exponerse a la luz solar después de estar más de 2 meses bajo la tierra. Finalmente, el 9 de octubre llegó la noticia esperada. La perforadora del Plan B logró alcanzar el sector donde se encontraban los trabajadores. La emoción fue inmediata y las siguientes horas se dedicaron a reforzar el conducto por el que ascenderían los mineros. Después de 69 días de encierro, el 13 de octubre del año 2010 comenzó el rescate. Uno a uno, los 33 hombres fueron emergiendo desde las profundidades de la mina ante la mirada de más de 1.000 millones de personas que seguían la operación en todo el mundo. Al llegar a la superficie, eran recibidos por médicos, rescatistas y familiares. Entre ellos estaba el doctor Gian Romagnoli, uno de los hombres clave durante toda la emergencia. Los mineros le regalaron una roca extraída de la mina San José, un objeto que conservó como recuerdo de una experiencia que marcó su vida para siempre. La operación concluyó sin una sola víctima y pasó a la historia como uno de los rescates más extraordinarios jamás realizados. Los 33 mineros sobrevivieron y obtuvieron un récord que nadie habría querido tener: el mayor tiempo registrado por personas atrapadas bajo la tierra y rescatadas con vida. Este rescate dio origen a documentales, libros y películas. La más conocida fue Los 33, protagonizada por actores como Antonio Banderas y Mario Casas y basada en el libro En la oscuridad del periodista Héctor Tobar. Sin embargo, con el paso de los años, varios mineros manifestaron que no se sentían representados por la adaptación cinematográfica.
Durante un tiempo fueron recibidos como héroes. Recorrieron programas de televisión, visitaron distintos países y se convirtieron en símbolos de esperanza y perseverancia. Pero la atención mediática es efímera. Con el paso de los años, la mayoría sintió que su historia había sido utilizada por otros. Mientras empresas, medios y figuras públicas obtenían reconocimiento, ellos regresaban lentamente al anonimato. Las demandas judiciales continuaron durante años. Los mineros lograron obtener fallos favorables contra el Estado chileno, aunque las apelaciones y posteriores retrasos judiciales extendieron el conflicto mucho más de lo esperado. Los propietarios de la mina, en cambio, nunca terminaron pagando indemnizaciones por el derrumbe debido a la falta de antecedentes suficientes para responsabilizarlos en forma penal. Muchos de los proyectos colectivos que surgieron después del rescate tampoco prosperaron. La fundación que soñaban crear nunca llegó a consolidarse y con el tiempo, los vínculos entre varios de ellos se fueron debilitando. Hoy sus vidas son muy diferentes a las de aquel 5 de agosto del año 2010. Algunos continúan luchando con secuelas físicas y psicológicas. Otros intentan reconstruir una normalidad que nunca volvió a ser exactamente la misma.